tarjeta verde que cada trabajador la tiene. Eso es súper interesante porque es parte de lo procedimental. Le quiero presentar a don Rodrigo Astay, que está con nosotros. Él es académico de Ingeniería en Minas de la Universidad de Santiago de Chile. Muchas gracias, Rodrigo, por estar acá con nosotros para poder entender más desde la expertise posibles escenarios, digamos. Entonces, te lo agradecemos. Y lo primero que te quiero preguntar, junto con saludarte, es ¿qué hueles tú? Porque yo sé que acá hay investigaciones, pero uno siempre cuando uno se dedica a un rubro, más o menos olfatea. Sí, bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias. También extiendo las condolencias a la familia. Y quiero aprovechar también de enviar un abrazo cariñoso a muchos exalumnos míos y exalumnas que estaban ahí trabajando. Así que aprovecho la instancia para abrazarlo a la distancia. Es difícil a priori saber qué ocurrió. Efectivamente, una de las hipótesis más probables es que haya sido un estallido de roca por sismicidad inducida. Quiero además descartar en un 99% el hecho de que haya sido una tronadura o haya sido debido a una tronadura, ¿ya? Esto fue un 99%. Así me quemo la mano. Rodrigo, te quiero invitar acá porque tenemos acá la gráfica, a ver si podemos conversar con este mapita que muestra a grandes rasgos lo que es el teniente, porque esta cuestión es un queso gruyere. No, eso es un resumen de lo que hay. Entonces, tú dices descarto en un 99%, porque nada, no podemos asegurar el 100%, que haya sido una tronadura. Sí. Porque entiendo que las tronaduras están con horario establecido. Horario fijo, muy establecido, eso es riguroso. Muy riguroso. Muy riguroso. Ya. Esto ocurre en estas dos... Ojo, un detalle importante. Las tronaduras no se hacen con personal adentro. En ningún caso. En ninguna mina. El personal sale y recién ahí se realizan las tronaduras. ¿Y a dónde se van? Repe, los horarios de las tronaduras, 7:30 de la mañana, 7:30 de la tarde, los horarios establecidos. Y es decir, si se va a tronar por acá, por decirte un ejemplo, Rodrigo, por favor, discúlpame con confianza. Por procedimiento tienen que llegar a estos sectores donde ¿cómo se llama? Se llama como los cuerpos central de la mina, donde hay, ¿cómo se llaman? Centros cívicos. Los centros cívicos, sí. Los centros cívicos, ¿y ahí se espera la tronadura o tienen que salir todos? No, salen. Todos para afuera. Hay personal mínimo, el mínimo que queda adentro, por supuesto, pero salen. Porque son las tronaduras son los cambios de turno. Entonces la gente sale y mientras el resto entra, después de la tronadura, ahí entran la charla de seguridad, la comanda en el fondo diciéndole dónde vas a estar, qué vas a hacer, y salen a los diferentes lugares. ¿Y qué pudo haber pasado acá? Porque entiendo que este sector, a ver, son todos los sectores afectados, ¿no? En principio. En principio, lo que se sabe es que esto habría cedido hacia abajo. No lo sé, no en ese sentido. A ver, cuando yo hablo o cuando se habla de sismicidad inducida, estamos hablando de pequeños terremotos que ocurren en la mina. Es como los terremotos nuestros, así tectónicos que sentimos en las casas, pero pequeños. Magnitud 1, magnitud 0,5. Producidos por la actividad minera. Por la actividad minera. Eso es inherente, eso es natural y el teniente lleva 100 años trabajando con sismicidad inducida. Eso es común y corriente. En base al método de explotación que ellos tienen. Ahora, ¿cuál es la diferencia o el problema en principio? Es que el evento sísmico generado en principio por sismicidad inducida fue un magnitud 4.2. Eso es gigantesco. Es demasiado. Es una brutalidad. Es algo con lo cual... eso lo produce el deslizamiento de la placa tectónica, por eso es como muy grande. En ese nivel estamos hablando. Entonces, si esto fue, insisto, si esto hubiese sido, hubiese sido por sismicidad inducida, que haya sido un evento de magnitud 4, que no ocurrió aquí, no ocurrió en este sector, ocurrió algunos metros más allá, estamos hablando de una liberación de energía que es como que te explote. Estuve sacando algunas cuentas, es como que la energía que libera el 3% de una bomba atómica, es eso lo que se liberó. Que es una brutalidad. Es enorme. Para una distancia de... Aunque hubiese estado a 17 kilómetros de profundidad, está al lado.
O sea, Porque se marcó a 17 kilómetros de profundidad. Por el Centro Sismológico Nacional. Y eso tiene que ser medido con instrumentos. Entonces, Sí, por supuesto. es muy raro. A mí, del sentido común, yo obviamente no soy científico, digamos, pero el sentido común me dice, si el Sistema Sismológico Nacional lo capta a 17 kilómetros de profundidad y le da un 4.2, que es una brutalidad, me cuesta creer que haya sido generado por la mina. Puede pasar. ¿Puede pasar? Puede pasar. No es el caso, no es primera vez en la historia en todas las minas que ocurre un evento de 4. Hay registro en Estados Unidos de sismicidad inducida de magnitud 5. En Sudáfrica también. Yo me acuerdo en Estados Unidos y empezaron a inyectar líquido Sí, bajo eso tierra. es otro tema que el tema de... Pero generó el deslizamiento. El fracking. Usó fracking Se y usó eso generó sismos grandes. Sí, de magnitud 5 fácilmente. Sí. Y en este caso, el hecho de que haya sido detectado por el Centro Sismológico Nacional muestra la envergadura en el fondo de lo grande que fue. Ahora, cosa importante, la ubicación del evento, que el Centro Sismológico lo ubica a 17 kilómetros de profundidad, fue con los sensores del Centro Sismológico. Los sensores del Centro Sismológico están orientados básicamente de norte a sur. Claro. Es una línea, porque Chile es así. Claro. Pero el teniente tiene su propio sistema de monitoreo. Ya. Por lo tanto, la información que de ahí salga, que probablemente va a ser todo periciado, Va a ser muy la relevante. información que de ahí salga va a ser muy relevante porque ahí se tienen las ondas sísmicas, se tienen los parámetros sísmicos, se tiene, y con esa información yo puedo calcular con mucha más precisión ¿Dónde fue? Ahora, es bien interesante porque la cordillera es un sistema de fallas. Sí, por Hay supuesto. fallas por todas partes. Siempre hablamos de la falla de San Ramón, de la falla de aquí, y la verdad se ha dicho que es un sistema de falla permanente. Entonces, también es bastante sensible me imagino yo, algún tipo de actividad puede efectivamente influir en alguna falla. Sí, por supuesto. O sea, de hecho, hay una falla que se llama la falla del Teniente, que atraviesa el Teniente. Que atraviesa el teniente. Claro, entonces, y esa es una, pero el sistema de falla del Teniente son cientos, si es que no miles de fallas que hay ahí. Si es un entre hormiguero y fallado Claro. completo. Profesor, disculpe, Increíble. solo para que quede claro, estamos entonces 99% frente a un sismo externo, digámoslo así. O sea, no se genera a través de un evento dentro de la mina puntual a esa hora. Por una tronadura, yo lo descartaría ¿No es cierto? a Y priori. los mismos trabajadores, nosotros el viernes lo dijimos aquí, aun cuando el fin de semana otros lo siguieron informando, que los trabajadores descartan que hubiese tronadura adentro. No lo tenían, los de esa empresa subcontratista en particular, dicen que no hubo tronadura y menos en torno al horario donde ocurrió este evento. Sí. De hecho, pudimos revisar nosotros el manifiesto de trabajo del subcontratista reportado a Codelco ese día y habla de labores de desmovilización y retiro de material, no de excavación ni de Efectivamente. detonaciones internas. Dicho eso, ¿no es cierto? Cuando se produce este sismo, supongamos porque yo lo veía en el Centro Sismográfico de Estados Unidos, que parecía como a 400 metros hacia el lado, sabemos que lo miden desde lejos y eso no es exacto, ¿no? Si te empieza a mover, nosotros decimos un 4.2, nos reportaban auditores que lo sintieron desde Cabrero, por ejemplo, y una vecina, La Reina, nos escribió el Granero, viernes de que ¿no? había sentido el temblor. ¿Cómo se siente eso adentro de la mina? Es lo mismo que sentir una explosión. Explota algo. Un evento sísmico es una explosión. Es una roca. ¿Pero empieza el temblor o se genera esa No, la es famosa una- explosión rocosa de una? Una bomba. A ver, en el lugar donde ocurre el evento es una explosión. Uno escucha el crujido y escucha como si hubiera explotado una bomba. Bueno, no es que estemos todos acostumbrados a escuchar bombas explotar, pero así es como suena. Suena mucho más fuerte además que una tronadura. Estas ondas viajan por el medio, por el macizo rocoso, digamos, y lo que yo siento en el túnel, en el fondo... Es como un tagada esa cuestión. No, depende ¿No? de la magnitud, de nuevo. Claro. Pero cuando uno está ahí, siente como el aire se comprime en el fondo. Ah. Sientes como esa presión de aire. Claro. Cuando en el fondo no sé, cuando la galería resisten y qué sé yo, uno siente como esa vibración en el aire. Porque las ondas viajan. Sí, pues no, claro, van viajando. Claro. Rodrigo, te quería hacer otra pregunta. Yo me imagino que, por supuesto, esta mina lleva funcionando más de 100 años, tiene para 50 más, y uno dice, bueno, es evidente que uno, para hacer una obra de esta magnitud, de 4.500 kilómetros de túneles bajo tierra, con seres humanos, con maquinaria, con
tronadura, digamos, con todo esto. Esto tiene un principio antisísmico y de seguridad de alto estándar, porque, o sea, el terremoto del 2010, yo no me acuerdo, por ejemplo, el terremoto del 2010, que haber escuchado, puedo estar equivocado, ustedes si tienen mejor memoria, de que hay, oye, quedaron unos mineros atrapados en el teniente, se cayó una parte o no sé qué cosa. Hasta donde yo me acuerdo, no pasó nada, ni tampoco el año 85. Que fue más hacia acá. Más cerca, sí. El de 2010 fue en la zona más meridional, pero entonces esto tiene estándar antisísmico, ¿no? Sí, o sea, en la construcción, los túneles dentro de la mina son muy similares, si es que no iguales, a los túneles civiles. ya. Vía metro, por ejemplo. No, Más que el metro, como los túneles del Logrado. país logrado, el túnel que Zapata. ese tipo. O sea, la ese es el diferencia estándar. sí, Ya. es más o menos más grande y más chico, Sí, claro, pero de imagínenselo seguridad. de esa manera. Y estos túneles se fortifican. Están todos los túneles fortificados. ¿Ya? Esa fortificación implica equipos se ponen pernos, Claro, se apenda la cable, roca. se apena la roca, que son los mismos pernos que uno cuando va, no sé, a Huechuraba, por ejemplo, y uno ve el talud Claro. que está al lado, hay muchos pernos. Eso es lo que se denomina el Hay- anclaje. Ese es el Que anclaje. se ancla esta roca que está expuesta a la roca más Claro. grande de atrás Claro. para dejarlo Efectivamente. Y estos pernos resisten presiones, a altas presiones. Entonces se ponen pernos, se ponen mallas, se ponen cables, se pone shotcrete. El shotcrete es como este cemento que Claro. se pone en las paredes, igual que en los civiles. Entonces, la fortificación en los túneles en Teniente es en toda la tunelería. ¿Ya? Entonces, esta parte, tengo que suponer, y me corrige por favor, Rodrigo, tengo que suponer que en esta parte, porque entiendo que algunas, esta estaba en explotación y esta estaba en, Ese sector todavía no está en explotación. pero estaba, se estaba En acabando. desarrollo. Desarrollo. Están en desarrollo. Cuando está en desarrollo todavía estoy poniendo los pernos, todavía estoy poniendo los Tengo cables. entendido que el sector ya estaba fortificado. Ya estaba fortificado. Sí. O sea, estaríamos hablando que se dio ya la estructura definitiva. ¿Puedo hacer una pregunta? Pero por favor, A ver, pensando en que la hipótesis es del sismo, no están viendo miles de mineros, miles de familias de mineros. Así es. Y por lo tanto yo creo que, considerando que Chile es un país sísmico, Sísmico. quizás todas esas personas que nos están mirando preferirían pensar que lo que ocurrió es un error humano y no producto del sismo. Porque si no, se volvería a repetir. Si no, todas las personas que hoy día están trabajando en esa mina estaríamos o a en la suerte, cualquiera, claro. vamos a generar un pánico en que cualquier sismo de 4.2 es capaz de generar una tragedia. Entonces, profesor, ¿qué señal enviamos a las personas que nos están viendo, que sus maridos, que sus hijos están trabajando en minas, acerca de que un sismo 4.2 puede generar este desastre? Sí, es importante lo que mencionas, sobre todo porque este evento particularmente fue extraordinario. Ha sido inédito en la historia de Teniente. Por lo tanto, y de nuevo, el Teniente y la sismicidad inducida es algo que es inherente al propio método de explotación. Por lo tanto, el tener un evento de 4.2 lo que va a implicar probablemente es que se van a subir los estándares de seguridad, se van a subir los protocolos, se van a subir el monitoreo. Es un tema de que la seguridad va a tener que aumentar, o los protocolos de seguridad van a tener que aumentar, para poder, en el fondo, ahora hacerse cargo o hacer frente a este tipo de situaciones que es absolutamente nueva. Pero, profesor, sigo en la misma línea. Chile es un país sísmico. Sí, señor. Mañana puede ocurrir Espérate. otro temblor. No, Espérate, hoy día Claudio, mismo. es sísmico y altamente minero. O sea, acá hay una mina, pero Entonces, Ojo, si usted me dice, cada si usted me dice, kilómetro hay- vamos a subir, hay que subir los estándares, etcétera. Pero hay personas que hoy día están ingresando a la mina. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál es la tranquilidad que hoy día puede dar Codelco y todas las empresas mineras Ajá. respecto a esas personas que están ingresando a faena? Eso es lo preocupante, porque yo escuchaba a familias en que ojalá que esto sea un error humano. es que sabe la base, por eso es tan importante la investigación. No solamente para la justicia necesaria que necesitan estos 6 trabajadores que perdieron la vida y su familia, sino que también para saber dónde estuvo la falla. Es que pueden ser ambas cosas. O sea,
Me imagino que usted dice es un elemento histórico. A lo mejor, claro, no habíamos tenido a 300 metros del Teniente, 17 kilómetros de profundidad, un sismo, casi en la misma mina, ¿no es cierto? Que está descartado que haya sido por una explosión interna, así que es propio del entorno o 99,9% descartado, ¿no es cierto? Pero... Ya, eso es un accidente de la naturaleza. En Chile estamos acostumbrados a vivir con accidentes de la naturaleza. Vivimos con terremotos casi uno por década y terremotos de grandes magnitudes. Pero otra cosa distinta, que ahí es donde puede estar el error humano, es que un sector que eventualmente estaba recién encamisado y asegurado no haya resistido a esa intensidad de sismo. Ahí podrían haber eventualmente errores en cómo se hicieron las faenas de aseguramiento del sector, o sea, no lo sabemos, es decir, se pueden haber conjugado dos cosas para generar un evento tremendamente desafortunado. Ojo que ahí, en ese sentido, no mezclemos cosas. Chile es un país sísmico, sí. Chile es un país minero, sí. La sismicidad inducida es propia de la minería. Entonces, tampoco hay que entrar en el pánico de cualquier terremoto de magnitud 4 me va a botar la mina. Por supuesto que no. Este es un evento extraordinario que ocurre producto de, probablemente, de nuevo, esta es la hipótesis que yo me estoy tirando en el fondo, es un evento sísmico generado por la propia minería. ¿Ya? Evento sísmico extraordinario, inédito, de alta magnitud, y que el Teniente se ha enfrentado a otros eventos de estallido de roca en su historia. No es el primero, pero sí es el primero de esta magnitud, de este nivel de energía liberada. Pero en el fondo, cuando usted dice provocado por la propia mina, es que la mina durante años y años y años trabajó y eso fue generando movimiento en las placas que están en el sector. No, o algo puntual de ese día que detonó. Las placas aquí no tienen nada que ver. Aquí estamos en las cordilleras. En la cordillera. Arriba de la cordillera. Las fallas, entonces. Son fallas, que sí, las placas tectónicas efectivamente generan una presión, pero eso es otro lado. El punto es que por el método de explotación que utilizan, piénsenlo así, cuando lo escuché decir como que el cerro cae, bueno, ese es el método de explotación que usan. Yo hago un corte en la roca, de una u otra manera, hago un corte y el macizo rocoso cae. Esto es controlado, esto es calculado, esto es medido, esto se ha hecho en los últimos 100 años. El macizo rocoso cae, yo extraigo material, por lo tanto estoy generando un espacio. Claro. Y el cerro se reacomoda, porque le generé un espacio. Esta reacomodación del cerro lo que me hace es generar concentraciones de esfuerzo. Y esas concentraciones de esfuerzo me pueden activar fallas y me genera la sismicidad inducida. Entonces, a medida que yo extraigo el material, que estoy en diferentes niveles, ahora hago en el nivel 7, ¿ya? 100 años después, 120 años después, estamos en el nivel 7, seguimos el mismo método, extrayendo material. Me estoy comiendo todo lo que hice para arriba. Galería, oficina, todo lo que estaba arriba me lo estoy comiendo. Lo saco. El cerro se sigue reacomodando. Se sigue generando sismicidad. Se siguen activando fallas. La dificultad, y es donde estamos en el top of the line, digamos, en el nivel científico máximo, es que estamos en un sector muy profundo. Muy profundo. Estamos llegando a 1200 metros desde la superficie, en el fondo. Claro. Estamos también conectados con Cristian Salazar, quien es geólogo y me imagino ha estado muy interesado durante todo el fin de semana, Cristian, respecto de las hipótesis que se van manejando y cómo se llama todas las conclusiones que han llegado también muchos expertos, o no sé si conclusiones, pero por lo menos algunas hipótesis que se han planteado. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, sí, bastante inquieto por acá y las explicaciones del colega Rodrigo, excelente. También ahí quiero sumarme a lo que él está comentando, así que, no sé, ¿comento a continuación o me va a preguntar algo, José Luis? No, lo que pasa es que va a ser determinante, nos contaba Rodrigo también, no solamente ver lo que logró captar, digamos, Sismología Nacional, Centro Sismológico Nacional, con sus propios instrumentos, sino que también los mismos sismógrafos que tiene la mina del Teniente para entender dónde se produjo y cómo se produjo, porque debe estar mucho mejor monitoreado todo el sistema de falla donde está el Teniente. Mira, voy a ser bien técnico y, digamos, de la calle a la vez. Ya, yo te traduzco. O sea, sí. No, mira, he visto un montón de autoridades opinar y realmente mucha palabrería. Ya, aquí hay que tener calle, hay que tener cerro, hay que tener bototo, y hay que saber física y hay que saber matemática antes que un montón de personeros de altas esferas estén hablando. Aquí hay que dejar hablar a los ingenieros en minas, hay que dejar hablar a los geólogos, ya, porque están
O sea, han dicho una cantidad de burradas que tienen confundida a la gente y a las familias. Y eso es falta de respeto. A ver, ¿Ya? vamos por O sea, parte, primero, Cristian. ¿Qué pasó? sí. Primero, empezar a decir que hubo tronadura, por favor, no sean irresponsables. Decir que el estallido de roca, la sismicidad inducida de la mina, dicho por el director Pacheco, generó el 4.2, yo le digo, por favor, vaya a la pizarra y aprenda más matemáticas. Porque un sismo magnitud 1 versus un sismo magnitud 4, el 4 es 108.000 veces más grande en magnitud física. Entonces, por favor, o sus asesores le entregan la ecuación matemática completa, o mejor, dele la palabra a los ingenieros en mina. Ya, pero por eso te decía yo que va a ser fundamental ver lo que marcaron los sismógrafos de la propia mina. Ahora yo pregunto, Centro Sismológico Nacional, ¿qué entrevista ha dado? Siendo un organismo del Estado, está callado. ¿Ya? Ahora, Cernagiomín, no tenemos director. Tenemos un director subrogante, ingeniero en medio ambiente. Saquen sus propias conclusiones. ¿Qué? ¿Perdón? Tenemos un director subrogante del Servicio Nacional de Geología y Minería, Ministerio de Minería, ingeniero en medio ambiente. Será el mejor ingeniero en medio ambiente del mundo, pero es un director subrogante hoy día hace meses. Subdirector subrogante de minería. Subdirector de Geología e Ingeniero en medio ambiente, industrial en medio ambiente. Acá lo tengo. Entonces, paremos la burrada. O sea, tengamos gente competente. O sea, hoy día Fiscalía, ¿quién va a citar? Oye, Esa es la Cristian, realidad que tenemos como país. Cristian, Y a Codelco Cristian, estrujándolo para que produzca al máximo, claro. porque eso no lo va a poder decir ningún colega Codelco. ¿Cuáles son los mandatos presidenciales con Codelco? Pregúntenle a Pacheco eso. Plata. He dicho. He dicho. Ya, pero estás Si hubiera enojado, sido- Cristian. si hubiera Cuéntame un sido una poquito. minera- ¿Qué es lo que te si tiene hubiera tan sido una- enojado? Oye, si hubiera sido una minera privada, ¿cómo la tendrían hoy día? Ah, no, bueno, Entre la claro. espada y la pared. Estamos de Ya. acuerdo. Sí, y también a las autoridades, me hago responsable, dejen de titiretear con los profesionales que están adentro del teniente. Me saco el sombrero por todos mis colegas, compañeros de universidad, estoy seguro que el colega Rodrigo también lo dijo, tiene sus compañeros y exalumnos adentro. ¿Ya? Estas son carreras cabronas, son catalogadas como las carreras más complejas, el cerro es complejo, no estamos jugando con pistolitas de agua. Es un tema, o sea, ya, de ahí da para mucho más. Entonces, primero, apoyo al fiscal. Los medios de prueba, por favor, señor fiscal, ojalá no sean puros testimonios, que sean reportes técnicos, evaluaciones técnicas. Cristian, Y aquí la complejidad física y matemática para entender, o sea, mira, partiendo de esta sola base, un sismo inducido magnitud 1 versus un sismo tectónico magnitud 4 que registró el Centro Sismológico, es 108.000 veces más grande. Nos cuesta imaginarlo en la cabeza. ¿Por qué? Porque es logarítmico en razón de 33. sí, claro. ¿Ya? Pero Cristian, mira. Sorry, esa era la introducción. Sí, no, sí, veo que Es que lo que he escuchado este fin de semana ya es vergonzoso. Es Ya, vergonzoso porque ya, colocan ¿con en quién duda, oye, estás primero? Codelco anda, ¿Con quién anda estás? la chacra, ¿Con quién las estás criaturas se tiran cuando quieran, Cristian. la gente entra y hace lo que quiere, Pero, Codelco Cristian. una chacra dentro del teniente, así la están colocando. O sea, Ya. sorry, durante el fin de semana. Cristian, pero uno tiene que entender también que, o sea, yo sé que es difícil, y aquí lo han dicho, 99,9%, pero lo que pasa es que los accidentes ocurren también. Puede haber habido algún accidente y eso se tiene que investigar. Sí, lo que pasa es que ese... Hay que investigar, sí, Hay pero que han dado investigar. afirmaciones que me agarro la cabeza, No, Michelle. no, O sea, no. el director ejecutivo de Codelco diciendo eso. Pero yo siento que aquí las puertas están abiertas a la investigación y eso es lo importante. Que se investigue todo, que se vean ¿sabes, todas Michelle? las opciones. Yo siento que Hay no hay... opiniones que matemáticamente son contradictorias, Ya, pero son imposibles Cristian, en base a las discul- leyes de la Pero física. Cristian, Pero disculpa eso- que te interrumpa, pero ahora yo te voy a pegar el polonazo a tus disciplinas, porque ustedes tampoco tienen acuerdo, po. Porque durante el fin de semana yo he escuchado a geólogos o ingenieros en mina que dicen que el temblor es inducido por la minería. Y tú acá me estás diciendo que es imposible inducir un temblor así Claro. por la minería, entonces tampoco hay acuerdo en la academia. No, yo creo que aquí depende de la entrevista. A veces a los geólogos nos confunden con otras carreras, los ingenieros en mina también. Pero Rodrigo, confírmame o no, seríamos dos de universidades completamente diferentes.
yo lo dije el viernes o el jueves con ustedes en el 3, o sea que una tronadura o un estallido de roca genera un 4-2 ahora, en base a los antecedentes que hay, no sé, es imposible prácticamente. Estoy de acuerdo con Rodrigo, 99,9%, imposible. A ver, quería justamente decir que en el fondo lo que mencionaba Cristian es que el evento, él menciona sobre la tronadura que genera un evento de magnitud 4.2. Aquí lo que yo también estuve hablando tiene que ver con la propia actividad minera, la extracción del material, la tronadura por supuesto, pero es un conjunto de cosas, la geología, etc. Entonces, lo que menciona Cristian es que efectivamente el que haya habido una tronadura, supongamos, que me haya generado un evento sísmico de magnitud 4, eso, voy a decirlo para no descartarlo de pleno, es poco o muy poco probable. Claro. ¿Ya? Hubo O sea, un en vez caso, de usar dinamita, habría que usar bombas de hidrógeno. bombas nucleares. 4.2. Lo que sí ocurrió, por ejemplo, pongo un caso, porque sí ha ocurrido cosas así. El 2012 creo que fue en otro sector del Teniente, en el sector Esmeralda, Borreno, Sí, por el otro 2023. lado. No, fue el otro evento, no el del 2023. Hubo una tronadura pequeña de lo que se denomina un buzón, que es una construcción relativamente pequeña dentro de la minería, que fue en un cambio de turno, todo controlado. Hubo una tronadura. Y eso, y post tronadura, se generaron dos estallidos de roca. Uno de magnitud 1 algo, 1.9 y otro que fue como 2.2. No hubieron lesionados, no pasó nada, más allá de que galerías colapsaron. Claro. Eso es un evento post tronadura, que hay casos, existen, hay registros que son post tronadura, entonces en general no hay gente dentro. Entonces no pasa a mayores más allá de que se me cierra un metros de galería. Entonces aquí lo que estamos mencionando es que la propia actividad minera, y de nuevo esto es una hipótesis porque a lo mejor efectivamente fue un terremoto tectónico, Claro. y no lo sabemos todavía, pero si hubiese sido un evento de sismicidad inducida, es por la propia actividad minera. Pero muy grande, eso es lo llamativo. Ese es a nivel científico lo interesante. Es Ya. como que uno dice imposible. O sea, porque No imposible porque ha ocurrido en otros lados, Ya, pero pero- que haya ocurrido aquí al lado Claro. es... ahora la falla del Teniente y las otras múltiples fallas no ayudan en nada, po. No, ve que ahí no hay nada que hacer. Pero a ver, solo para saber si te entiendo, y después me interesa conocer con quién es la rabia particular de Cristian Salazar. ¿Ya? Tú dices, es un temblor probablemente, esta es la hipótesis, de sismicidad inducida debido a los 100 años de actividad acumulada del Teniente, básicamente. O sea, no es que algo ese día lo haya detonado en particular, sino que el cerro venía avisando que ya le hemos sacado mucho y llega un momento en que el cerro se tiene que acomodar. Eso, perdón lo coloquial de mi lenguaje, pero... Más o menos así. Pensémoslo de la siguiente manera. El Teniente ha tenido otros episodios de estallidos de roca, que no son todos los días, ni mucho menos. Este es un evento extraordinario. Pero, por ejemplo, el año 2010, el Teniente tuvo 300.000 eventos sísmicos. 300.000. Solo por la actividad minera. Eventos chiquititos, estamos hablando de magnitud, incluso magnitudes negativas, magnitud -1, que puede pasar. Entonces, el Teniente tiene un montón de sismicidad. El que efectivamente el cerro se vaya acomodando, que el cerro cruja, que el cerro haya actividad sísmica, producto de la minería, eso es común, eso es normal. Pero efectivamente, como estamos en altas profundidades, estamos en actividad que es nueva, porque son sectores nuevos, justamente para extender la vida de la mina unos 50 años más. Y estamos hablando de extender la mina porque genera el 30% del cobre de Codelco, por lo Claro. tanto es esa plata la que le llega al país, básicamente. Entonces es un yacimiento que hay que seguir explotando, querámoslo o no. Quitar Teniente es un disparo en los pies para el país. Entonces, esa actividad es efectivamente, como tú mencionas, por historia se acumulan los esfuerzos. Controlar esto es Un gran desafío. es un desafío, es difícil, porque tenemos túneles, tenemos diferente geología metida en el Teniente, tenemos fallas, tenemos zonas desconocidas de la mina que no conocemos, lo estamos reconociendo recién. Recién. Entonces hay un montón de
problema sigue multifactorial. Mira, Cristian Salazar mueve la cabeza. ¿Qué te parece, Cristian? Pero primero que todo, dime, no me has querido responder, ¿con quién estás enojado, pues, viejo? Estoy enojado con la descoordinación de las autoridades y por la falta de respeto a la gente, a la familia. ¿En qué? A ver. Se han transmitido hipótesis contradictorias, sin antecedentes, sin voces oficiales, las mismas, o sea, sigo, que la actividad minera generó un 4.2, o sea, una misma institución de Estado indica un evento sismográfico 7-20 kilómetros de profundidad, 4.2, y responsabiliza a la mina, el mismo director ejecutivo de Codelco. Entonces, desde ahí comienza una falta de respeto hacia los familiares. Aquí estamos hablando de personas, o sea, de que plantean algunas autoridades o algunos otros trabajadores, lo siento, o no sé, hay que ser muy cuidadoso con lo que dicen. Muchos trabajadores que quedaron con el trauma, que ellos saben del cerro, saben lo que vivieron, dicen ellos, se sintió como una explosión, se sintió como una tronadura. Entonces hacen de repente unos juegos de palabras, va a medir las consecuencias hasta el último responsable. El primer responsable de toda esta cadena es Codelco. Y lo dice bien Rodrigo, parar hoy día el teniente es un golpe fuerte a la economía del país. Chuquicamata está en rojo, El Salvador está en rojo, el teniente está dando azul. Cermejiomín sin directores. Entonces, ¿quién tiene la primera responsabilidad aquí? ¿De dónde comienza? ¿A quién tenemos que citar primero? Hay que citarlo a todos, dijo el esa fiscal. falta de respeto, claro, esa falta de respeto hacia la gente, hacia mis colegas mineros que están allá adentro, esos hombres de cerro, tienen desconcertada a las familias. Entonces, lo que pido yo, la misma autoridad, que tenga un análisis exhaustivo. ¿Dónde ha estado el director del Cernagiomín hablando? ¿Dónde ha estado la opinión técnica del director del Cernagiomín? Planteando la hipótesis, qué es lo que dice el protocolo minero, qué es lo que dice la fiscalización, cuándo fue fiscalizada esa zona, ¿dónde está? Pero ¿cuál es la...? A ver, pero Cristian, mira, uno cuando emite alguna declaración, uno se imagina que una autoridad responsable tiene eso mismo, responsabilidad respecto de conocer efectivamente más o menos para dónde va la micro. ¿Qué crees tú que hay detrás, digamos? Porque acá tú planteas que ha sido irresponsable desde el minuto uno de emitir declaraciones o aventurar hipótesis. Sí, es esa frase de bonito, que hasta las últimas consecuencias, cosas por el estilo, ya sí. Pero aquí no comiencen a sacar, pido a las autoridades que no comiencen a sacar hipótesis o cosas por el estilo, porque aquí es un tema complejo, no es que si pasó o no pasó la luz roja, no es tan sencillo como eso. O sea, aquí Rodrigo está explicando técnicamente desde la perspectiva del ingeniero en minas. Nosotros los geólogos sabemos las propiedades de las rocas. Los dos somos gente de cerro, somos gente de mina, desde diferentes perspectivas. Entonces sabemos de que hay, como dijo Rodrigo al final, lo dije también el viernes, multifactorial. Aquí son muchas las componentes involucradas y hay muchas, y aquí se va a demostrar todo, señor fiscal, con evidencia empírica, ¿sabes qué, con los datos, con la física, con la química del proceso minero, con la física y la matemática. Así se van a poder demostrar todos los pasos y todos los hechos, todos los reportes internos. A lo que voy yo, adentro no se trabaja como en la chacra. No es como si paso o no paso el semáforo rojo, si cruzo o no cruzo, si prendo el intermitente. Ya es una seguidilla, o sea, si bien, sí, el supervisor pasó 20 minutos antes, se le dijo que había una problemática, pero después no se sabe, y eso es materia de investigación. El supervisor, pero ¿qué es lo que, bajo la preparación que tiene un supervisor, debería haber comunicado hacia arriba. Según los procedimientos que nos estaba contando acá Rodrigo sobre el tema de cómo se avanza sobre, por ejemplo, una galería, cómo se encamisa todo a través de pernos, de un encamisado de cementos, cables, qué sé yo, se va consolidando en esta galería. Entiendo que esta ya estaba, como nos decía Rodrigo, estaba precisamente ya con toda esa infraestructura. Entonces, ¿qué es lo que crees tú que pasó acá? ¿Acá fue solo el sismo? ¿Hubo algún grado de negligencia? ¿La roca avisó y nadie pescó? ¿Nadie quiso levantar la famosa tarjeta verde? José María,
previamente José María estuvo induciendo una hipótesis o una reflexión que yo creo que por ahí van a dar los resultados. Bajo los datos que he visto, obtenido y todo, Rodrigo, aquí podemos debatir y podemos estar tal vez un poco en desacuerdo, no sé. Parece que este evento está fuera de serie, fuera de protocolo, fuera de estándar, fuera de lo conocido. Por lo menos en el teniente, Rodrigo, corrígeme, 100% dispuesta a que me corrijan en base a los antecedentes que manejo, el teniente no tenía un antecedente de esta envergadura. Siempre habían sido mucho menores. Entonces está a lo que voy. Por ejemplo, voy a hacer un paralelo. Si Chile hoy día limita es que las construcciones en superficie, la ingeniería sísmica es para construcciones grado 9, si mañana comenzamos a tener terremotos grado 12, vamos a tener que cambiar la normativa, ¿cierto? Entonces, aquí, al parecer, lo ocurrido en el teniente es un primer antecedente no conocido, por primera vez. Rodrigo, no tengo antecedente previo, he conversado también con ingenieros en minas que han trabajado y que trabajan ahí, no hay antecedente previo, todos son 10%, no sé, ni un 5% de lo ocurrido, ni un 5, un 10% de lo ocurrido ahora, antecedente tan grande.